Nunca has estado en silencio real. Has estado en lugares sin ruido, has cerrado los ojos, has intentado calmarte, pero eso no es silencio. Eso es solo reducir estímulos. Eso es bajar el volumen de lo que está afuera. Pero lo que ocurre dentro sigue igual o incluso más intenso, porque cuando el ruido externo desaparece, algo más empieza a notarse. Algo que normalmente está cubierto, distraído, diluido entre pensamientos, conversaciones, pantallas, pendientes. Algo que no ves porque siempre hay algo más ocupando tu atención. Y ese algo no es tranquilo, no es pacífico, no es cómodo. Por eso evitas el silencio real sin darte cuenta. No porque lo hayas decidido, sino porque cada vez que te acercas a ese espacio donde ya no hay distracciones, tu mente hace algo inmediato. Genera ruido, pensamientos, recuerdos, planes, preocupaciones, análisis. Cualquier cosa sirve. Mientras no tengas que quedarte completamente presente sin interferencia, te dices que estás pensando. Pero en realidad, estás evitando. Evitas quedarte en ese punto donde no hay narrativa, donde no hay explicación, donde no hay distracción, porque en ese punto lo que aparece no puede ser maquillado, no puede ser interpretado, no puede ser controlado de la misma forma en la que controlas tus pensamientos. Y eso incomoda, porque estás acostumbrado a procesar todo a través de la mente, a entender, explicar, a traducir lo que ocurre en palabras. Pero el silencio real no funciona así. No te da conceptos, no te da respuestas estructuradas, no te da una historia que puedas seguir. Te deja frente a algo directo, sin filtros, sin interpretación, sin escapatoria. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque no sabes cómo estar ahí, no sabes cómo sostener ese espacio sin llenarlo inmediatamente con pensamiento. No sabes cómo observar sin intervenir, no sabes cómo permanecer sin intentar modificar lo que está ocurriendo. Entonces haces lo único que sabes hacer, rompes el silencio y vuelves al ruido. No porque lo necesites, sino porque no sabes qué hacer cuando ya no está. Lo que llamas pensar, la mayor parte del tiempo no es claridad, es continuidad de ruido. Es una cadena que no se detiene, que se alimenta a sí misma, que salta de un tema a otro sin dirección real. Y lo más engañoso es que te hace sentir que estás en control, que estás procesando, que estás entendiendo lo que ocurre. Pero si lo observas con atención, no hay orden, no hay pausa, no hay silencio entre un pensamiento y otro. Y eso es clave, porque el silencio no es algo que tienes que crear, es algo que ya está ahí, pero que está siendo constantemente cubierto. No necesitas construirlo, necesitas dejar de llenarlo. Y ese dejar de llenar es justo lo que no sabes hacer, porque todo en ti está acostumbrado a intervenir. Intervienes cuando sientes incomodidad, intervienes cuando no entiendes algo, intervienes cuando no tienes una respuesta inmediata. Siempre hay un movimiento hacia hacer algo, hacia pensar más, hacia resolver, hacia escapar. Y ese impulso es automático. No lo cuestionas, no lo ves como una opción, lo ves como parte natural de tu funcionamiento, pero no lo es. ¿Es un hábito? Es una forma de respuesta que se repite porque nunca ha sido observada con suficiente claridad. Porque si en algún momento te detuvieras completamente, si realmente no siguieras el siguiente pensamiento, si no intervinieras en lo que aparece, notarías algo distinto. No hay caos, no hay vacío, no hay descontrol, hay presencia, pero esa presencia no se siente como lo que conoces, no tiene la estructura del pensamiento, no tiene palabras, no tiene una narrativa que puedas seguir, es directa, inmediata, sin intermediarios, y eso desconcierta, porque estás acostumbrado a relacionarte con todo a través de la mente, a traducir cada experiencia en algo que puedas entender, analizar, explicar, pero en el silencio real esa traducción no ocurre. No porque no puedas hacerlo, sino porque no es necesario.
Y ahí es donde surge la resistencia. Porque si no estás pensando quién está a cargo, si no estás interpretando cómo sabes qué está pasando, si no estás interviniendo cómo aseguras que todo esté bien, y en esa necesidad de volver a tener control, el ruido regresa. No porque sea inevitable, sino porque no estás dispuesto a soltarlo. El verdadero problema no es que haya ruido en tu mente, es que te identificas con él. No lo ves como algo que ocurre, lo ves como algo que eres. Cada pensamiento que aparece lo tomas como válido, como relevante, como parte de ti. No lo cuestionas, no lo observas desde fuera, lo sigues. Y en ese seguimiento constante pierdes algo esencial, la distancia. Porque cuando no hay distancia entre tú y lo que piensas, no hay posibilidad de silencio. No puedes salir del ruido si estás completamente dentro de él. No puedes observarlo si lo estás viviendo como tu identidad. Por eso el silencio te resulta tan ajeno, no porque no exista, sino porque implicaría separarte, aunque sea por un instante, de todo eso que has asumido como tú. Implicaría ver que tus pensamientos no son necesariamente verdad, que no son necesariamente necesarios, que no son necesariamente útiles. Y eso genera una especie de vértigo interno. Porque si no eres lo que piensas, ¿qué queda? Si no sigues cada idea que aparece, ¿quién decides qué hacer? Si no interpretas constantemente lo que ocurre, ¿cómo te orientas? Estas preguntas no suelen formularse de manera consciente, pero están ahí operando en segundo plano. Son la razón por la que el silencio no se sostiene. Porque en el momento en que el pensamiento se detiene, aunque sea por un instante, aparece una sensación extraña, como si algo faltara. Pero no falta nada. Lo que falta es el ruido al que estás acostumbrado. Y sin ese ruido, no sabes cómo reconocerte. Entonces, haces lo único que te devuelve esa sensación de identidad, vuelves a pensar, vuelves a narrar, a interpretar, a construir una historia continua que te diga quién eres, qué está pasando, qué deberías hacer, no porque sea necesario, sino porque sin eso te sientes perdido. Y ahí está el punto más delicado de todo esto. No temes al silencio por lo que es, temes al silencio por lo que elimina, porque en el silencio desaparece esa voz constante que te define, que te explica, que te sostiene, y sin esa voz, por un instante, no hay referencia. Y ese instante es justo el que nunca te permites atravesar, porque ahí no puedes pensarte, solo puedes estar, y eso es completamente desconocido para ti. Cuando ese instante aparece, cuando por un momento el pensamiento se detiene y no lo sigues, lo primero que surge no es paz, no es claridad inmediata, no es esa idea romántica del silencio como algo agradable y reconfortante. Lo que aparece es exposición, una sensación directa de estar ahí sin nada que te proteja, sin nada que filtre lo que estás percibiendo. No hay narrativa que suavice, no hay interpretación que acomode lo que ocurre. Es una percepción cruda, sin intermediarios. Y eso es lo que incomoda, porque estás acostumbrado a procesar la realidad a través de capas: pensamiento, interpretación, análisis. Todo eso funciona como una especie de amortiguador. Te permite mantener cierta distancia con lo que sientes, con lo que percibes, con lo que eres, pero en el silencio esas capas no están. Y sin ellas, no hay forma de escapar hacia lo conocido. No puedes distraerte con ideas. No puedes justificar lo que aparece. No puedes reorganizarlo mentalmente para que encaje mejor. Solo estás ahí viendo. Y en ese ver empiezan a surgir cosas que normalmente quedan ocultas. No porque estén escondidas, sino porque siempre hay algo más encima de ellas. Pensamientos, distracciones, ruido constante que evita que eso sea percibido con claridad. Pero cuando ese ruido se detiene, lo que estaba debajo queda expuesto. Sensaciones que no habías atendido, emociones
que no habías reconocido, incomodidades que habías pasado por alto. No aparecen porque el silencio las cree, aparecen porque el ruido ya no las tapa. Y ahí es donde la mayoría retrocede, no porque no pueda sostener el silencio, sino porque no quiere ver lo que emerge dentro de él. Porque ese contacto directo con lo que está ahí, sin filtros, sin explicación, sin control, ¿no? Es demasiado intenso para alguien que siempre ha operado desde la mente, ¿no? Entonces, vuelves al pensamiento no como una elección consciente, sino como una vía de escape, ¿no? Empiezas a analizar lo que sentiste, a ponerle nombre, a intentar entenderlo, y en ese intento de entender ya no estás en contacto directo con la experiencia. Ya volviste al terreno conocido donde todo puede ser procesado, explicado, manejado. Y el silencio se pierde otra vez, no porque haya desaparecido, sino porque lo cubriste de nuevo. Si observas con suficiente atención, vas a notar algo que cambia por completo la forma en la que entiendes todo esto. No es que no puedas permanecer en silencio, es que no quieres sostener lo que aparece cuando estás en él. Porque el silencio no es el problema es el contacto directo con lo que está ahí cuando el ruido desaparece. Y ese contacto no es algo a lo que estés acostumbrado. Has pasado tanto tiempo procesando la realidad a través del pensamiento que la experiencia directa se siente extraña, incluso amenazante. No porque haya algo peligroso en ella, sino porque no tienes referencias para sostenerla. No sabes cómo moverte ahí, no sabes qué hacer con eso que aparece sin explicación. Y cuando no sabes qué hacer, intervienes, siempre intervienes. Ese es el patrón que se repite. No importa si es en decisiones, en emociones o en este caso en el silencio, cuando algo no encaja con lo que conoces, cuando no puedes anticiparlo, cuando no puedes controlarlo, haces algo para modificarlo. Piensas, analizas, interpretas, nombras, cualquier cosa que te devuelva al terreno donde puedes entender lo que está pasando. Pero al hacer eso, rompes la experiencia directa. Dejas de ver y empiezas a traducir. Dejas de percibir y empiezas a explicar. Y aunque eso te da una sensación momentánea de control, también te aleja de algo fundamental, la posibilidad de estar completamente presente sin interferencia. Porque el silencio no es un estado que se construye, es un estado que se revela cuando dejas de intervenir. Pero para que eso ocurra, necesitas atravesar ese punto donde no hay referencia, donde no hay estructura mental que te diga qué está pasando, donde no hay una narrativa que te sostenga. Y ese punto es incómodo, no porque esté mal, sino porque es desconocido. Y todo lo desconocido, para tu mente, representa una amenaza potencial. Por eso reacciona, por eso interviene, por eso llena ese espacio lo más rápido posible, no porque el silencio sea peligroso, sino porque no sabe lo que hay en él. Y mientras no estés dispuesto a permanecer ahí, aunque sea unos segundos más de lo habitual, el ruido va a seguir ocupando todo. No porque no haya otra opción, sino porque nunca te quedas lo suficiente para descubrirla. Hay un momento muy específico, casi imperceptible al inicio, en el que algo cambia. No es que el silencio se vuelva más fuerte o más evidente, es que tú dejas de reaccionar tan rápido. Ese impulso automático de intervenir sigue ahí, pero ya no lo sigues inmediatamente. Y en ese pequeño retraso aparece algo nuevo. No es una idea, no es una emoción clara, no es una conclusión, es simplemente espacio, un espacio donde no estás haciendo nada para modificar lo que ocurre, donde no estás tratando de entender, ni de corregir, ni de escapar, solo estás ahí, percibiendo sin interferir. Y ese espacio tiene una cualidad distinta, no es vacío en el sentido de ausencia, es vacío en el sentido de no estar lleno de ruido. Es una presencia sin contenido mental constante. Y aunque al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo, si no lo interrumpes, empieza a volverse estable. Aquí es donde la mayoría falla.
porque en cuanto aparece ese espacio, surge la necesidad de hacer algo con él, de aprovecharlo, de entenderlo, de sostenerlo como una experiencia especial, y en ese intento lo rompes, porque vuelves a intervenir, vuelves a pensar sobre el silencio en lugar de permanecer en él, vuelves a analizar en lugar de observar, y sin darte cuenta, llenas de nuevo lo que acababa de abrirse. Pero si esta vez no haces eso, si esta vez no conviertes ese momento en un objeto de pensamiento, algo empieza a reorganizarse. Tu atención deja de estar fragmentada, ya no, salta de un pensamiento a otro. Ya no busca constantemente algo que hacer, se queda. Y en ese quedarse, empiezas a notar que no necesitas sostener el silencio, porque el silencio no depende de ti. Lo único que dependía de ti era dejar de interrumpirlo. Y cuando eso se vuelve claro, la relación cambia. Ya no estás intentando llegar al silencio, estás dejando de salir de él. Y esa diferencia es total, porque ahora no se trata de hacer algo para alcanzarlo, sino de ver cada momento en el que lo rompes. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, el silencio deja de ser algo lejano, empieza a estar ahí incluso en medio del ruido, porque ya no depende de las condiciones externas, depende de si estás interviniendo o no. Cuando empiezas a notar el silencio incluso en medio del ruido, algo se rompe definitivamente. La idea de que necesitas condiciones especiales para estar en paz. Ya no depende de que todo esté tranquilo afuera, de que nadie hable, de que no haya estímulos. Empiezas a ver que el ruido nunca fue el verdadero problema. El problema era tu reacción constante hacia él. Antes, cualquier estímulo activaba una cadena de pensamiento. Un sonido, una palabra, una situación, todo generaba interpretación, análisis, respuesta. No había espacio entre lo que ocurría y lo que hacías con eso. Todo era inmediato. Ahora empieza a aparecer ese espacio, el sonido sigue estando, la situación sigue ocurriendo, el estímulo sigue presente, pero tú ya no entras automáticamente, ya no reaccionas de la misma forma. Y en esa diferencia descubres algo clave. Puedes estar en silencio sin necesidad de eliminar el ruido, porque el silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de interferencia. Esto cambia completamente la forma en la que te relacionas con tu experiencia. Ya no necesitas escapar de lo que ocurre, no necesitas modificar el entorno para sentirte en control, no necesitas crear condiciones ideales. Empiezas a ver que lo que realmente genera conflicto no es lo que pasa, es lo que haces con lo que pasa. Antes, cada estímulo era una excusa para pensar más, para reaccionar, para intervenir. Ahora, algunos estímulos simplemente pasan sin que tengas que hacer nada con ellos. Y eso libera una cantidad enorme de energía, porque no estás constantemente procesando todo, no estás interpretando cada detalle, no estás generando una narrativa continua que te mantenga ocupado, estás presente. Y esa presencia no es algo que se construye, es lo que queda cuando dejas de llenar cada momento con ruido mental. Aquí es donde el silencio deja de ser una experiencia puntual y empieza a convertirse en una forma de estar. No como algo que mantienes con esfuerzo, sino como algo que aparece naturalmente cuando no interfieres. Pero para que esto se estabilice, necesitas ver algo más. Porque aunque ya no reacciones igual ante el ruido externo, todavía queda un nivel más profundo donde la interferencia ocurre. Y ese nivel no tiene que ver con lo que pasa afuera. Aunque dejes de reaccionar al ruido externo, aunque ya no te enganches con cada estímulo, todavía queda algo que sigue generando interferencia. El movimiento interno que no depende de lo que ocurre afuera. Porque incluso en ausencia de estímulos, incluso cuando estás completamente solo, el ruido puede seguir. Pensamientos que aparecen sin motivo claro, imágenes, recuerdos, anticipaciones, no vienen de lo externo, pero siguen ocupando el espacio. Y aquí es donde muchas personas se confunden.
Creen que el problema era el entorno, las distracciones, el ritmo de vida. Pero cuando eso desaparece y el ruido sigue, se dan cuenta de que la fuente no estaba fuera, estaba dentro. Pero incluso eso no es el problema real. El problema sigue siendo el mismo, la reacción. No es que aparezcan pensamientos, es que los sigues. No es que surjan ideas, es que te identificas con ellas. No es que haya contenido mental, es que entras en él como si fuera necesario. Y ese entrar es la interferencia más sutil de todas, porque ya no es una reacción evidente. No estás corrigiendo algo externo, no estás resolviendo una situación, no estás tomando decisiones, estás simplemente moviéndote dentro del pensamiento sin darte cuenta. Saltas de una idea a otra, de una imagen a otra, de una historia a otra, sin cuestionar si realmente necesitas estar ahí. Y en ese movimiento constante, el silencio desaparece otra vez. No porque no esté, sino porque lo ocupaste. Aquí es donde la observación tiene que volverse más fina. Ya no se trata solo de no reaccionar a lo externo, se trata de ver el momento exacto en el que entras en un pensamiento. Ese instante en el que algo aparece y tú decides seguirlo. Ese microsegundo en el que podrías no hacerlo, pero lo haces por hábito. Y cuando empiezas a ver ese punto con claridad, algo se vuelve evidente. No necesitas detener los pensamientos, necesitas dejar de entrar en ellos, porque el pensamiento puede aparecer, pero solo se convierte en ruido cuando lo continúas. Y ese es el nivel más sutil de la interferencia, el que ocurre sin que lo notes, el que sostiene todo lo demás y el que, cuando lo ves con claridad, empieza a perder fuerza. Cuando empiezas a no entrar en cada pensamiento, algo cambia en la forma en la que experimentas tu propia mente. No porque deje de haber actividad, no porque todo se vuelva completamente silencioso de inmediato, sino porque ya no estás completamente absorbido por lo que aparece. Antes, cada pensamiento era una dirección. Ahora, es solo algo que pasa. Y esa diferencia es enorme, porque deja de haber continuidad automática. El pensamiento aparece, pero no necesariamente continúa. Surge, pero no se convierte en una cadena. Y en ese corte, en esa interrupción natural, el silencio se hace evidente otra vez. No como algo que creaste, sino como algo que estaba ahí todo el tiempo. Empiezas a notar que el silencio no es un estado al que entras, es el fondo sobre el que todo ocurre. Los pensamientos aparecen en él, las emociones se mueven en él, las percepciones cambian dentro de él, pero el silencio no depende de eso. Está antes, está durante y sigue estando después, pero nunca lo veías porque siempre estabas dentro del contenido. Siempre estabas enfocado en lo que aparece, no en el espacio donde aparece. Y ahora, por primera vez, esa relación se invierte. No es que ignores los pensamientos, es que ya no te pierdes en ellos. No es que rechaces lo que aparece, es que no necesitas seguirlo. Y en ese cambio, la experiencia se vuelve más simple, más directa, más estable, porque ya no depende de controlar lo que pasa, sino de no intervenir en cada cosa que surge. Aquí es donde muchas ideas empiezan a perder sentido. La necesidad de controlar la mente deja de ser relevante. La idea de eliminar pensamientos se vuelve innecesaria. La búsqueda constante de calma deja de tener urgencia, porque entiendes algo fundamental. El silencio no es el resultado de hacer algo, es lo que queda cuando dejas de hacer lo que lo interrumpe. Y cuando eso se vuelve claro, no como concepto, sino como experiencia, la relación con tu mente cambia por completo. Ya no estás luchando contra ella, ya no estás intentando modificarla, estás viendo cómo funciona y dejando de alimentarla en los puntos donde antes intervenías. Y eso lo cambia todo. Cuando esta comprensión se vuelve estable, no necesitas recordarla constantemente. No tienes que repetirte que no debes intervenir, no tienes que estar vigilando cada pensamiento con esfuerzo, simplemente ves y en ese ver muchas cosas dejan de ocurrir automáticamente. La mente sigue funcionando
los pensamientos siguen apareciendo, las situaciones siguen cambiando, pero tú ya no estás atrapado en ese movimiento. Hay una separación natural, no forzada, entre lo que ocurre y lo que haces con eso. Y en esa separación, la experiencia cambia de raíz. Antes, todo pasaba por el filtro del pensamiento. Ahora, muchas cosas se perciben directamente, sin análisis inmediato, sin interpretación constante, sin necesidad de convertir cada experiencia en algo que puedas entender, y eso genera una claridad distinta. No es una claridad conceptual, no es una respuesta estructurada, es una claridad que surge de ver sin distorsión, sin la interferencia constante que antes alteraba todo. Empiezas a notar que muchas decisiones se vuelven evidentes sin necesidad de pensarlas tanto, que ciertas acciones surgen en el momento adecuado sin que tengas que anticiparlas, que algunas situaciones se resuelven sin que tengas que intervenir en cada detalle, no porque estés haciendo algo mejor, sino porque dejaste de interferir, y esto tiene un efecto directo en cómo se siente la vida. Hay menos fricción, menos resistencia, menos sensación de estar forzando cada paso, no porque todo sea fácil, sino porque ya no estás añadiendo complejidad innecesaria. Y aquí aparece algo importante, la confianza. Pero no es la confianza en que todo va a salir bien, es la confianza en que puedes estar presente sin necesidad de controlar todo. Es una confianza más silenciosa, más estable, más real, porque no depende de resultados, depende de cómo estás interactuando con lo que ocurre. Y cuando operas desde ahí, el silencio deja de ser una experiencia aislada, se convierte en la base desde la cual todo se mueve, no como algo que mantienes, sino como algo que ya no rompes constantemente. En este punto, empiezas a ver algo que antes parecía imposible de notar. Gran parte del desgaste que experimentabas no venía de lo que ocurría, venía del esfuerzo constante por intervenir en todo lo que ocurría. No era la situación, no era el entorno, no eran las circunstancias, era la forma en la que te relacionabas con cada momento. Cada pensamiento que seguías, cada emoción que intentabas controlar, cada situación que querías resolver antes de tiempo, todo eso generaba una carga acumulativa que se sentía como cansancio, como saturación, como falta de claridad, y al dejar de intervenir de esa manera, ese desgaste disminuye. No porque hayas cambiado lo que pasa afuera, sino porque dejaste de añadir resistencia interna. Empiezas a notar que muchas cosas no requieren tanta participación como creías, que no todo necesita ser resuelto inmediatamente, que no cada pensamiento necesita ser seguido, ni cada emoción necesita ser modificada. Y en esa reducción de intervención aparece ligereza, no como una emoción intensa, no como algo eufórico, sino como ausencia de peso innecesario. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque cuando ya no estás cargando con esa constante necesidad de hacer algo con todo, tu atención se libera, tu percepción se amplía, tu capacidad de ver con claridad aumenta. Y en ese estado, muchas de las preguntas que antes parecían importantes pierden relevancia. No porque hayas encontrado respuestas complejas, sino porque ya no estás generando las condiciones que hacían necesarias esas preguntas. Esto es clave, porque te muestra que no todo se resuelve añadiendo más información, más análisis o más control. Algunas cosas se resuelven dejando de intervenir, y cuando esa comprensión se vuelve estable, la forma en la que te mueves cambia. No porque estés intentando hacerlo diferente, sino porque ya no estás operando desde el mismo patrón. Y al no operar desde ese patrón, los resultados dejan de ser los mismos. No porque los estés forzando, sino porque ya no los estás interfiriendo. Al final, todo lo que has estado buscando no estaba oculto, ni lejos, ni reservado para alguien más. No era algo que tenías que alcanzar, ni construir, ni entender completamente antes de experimentarlo. Siempre ha estado ahí, pero cubierto por pensamiento constante, cubierto por interpretación, cubierto por esa necesidad automática de intervenir en todo.
Y mientras ese movimiento no se ve, parece que el problema está fuera. Parece que necesitas cambiar algo, mejorar algo, resolver algo. Pero cuando empiezas a observar con claridad, te das cuenta de que gran parte de lo que intentabas arreglar no estaba roto, solo estaba siendo interferido. El silencio no es un estado especial, no es algo que se activa bajo ciertas condiciones, no es algo que aparece solo cuando todo está bien. Es lo que queda cuando dejas de cubrirlo. Y eso cambia completamente la dirección, porque ya no se trata de buscar momentos de silencio, se trata de ver todos los momentos en los que lo rompes. Cada vez que entras en un pensamiento innecesario, cada vez que reaccionas sin observar, cada vez que intentas controlar algo que no requiere control, ahí es donde el silencio se pierde, no porque desaparezca, sino porque lo ocupas. Y cuando empiezas a ver eso en tiempo real, no como una idea, sino como algo evidente, aparece una posibilidad distinta. No necesitas hacer nada para que el silencio esté, solo necesitas no intervenir. Y en ese no intervenir hay algo que al principio parece pasivo, pero no lo es. Es una forma de atención mucho más precisa, mucho más directa, mucho más consciente, porque ya no estás atrapado en lo que ocurre, estás viendo cómo ocurre. Y desde ahí, la experiencia cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú ya no estás interfiriendo en cada parte de él. Y quizá lo más importante de todo es esto. Una vez que ves esto con claridad, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar cada momento en el que el ruido aparece, cada instante en el que podrías no seguirlo, cada punto donde tienes una elección, y en esa elección está todo. Seguir, como siempre, o dejar de interferir. Porque el silencio nunca se fue. Tú eras el que no dejaba de llenarlo. Si este video te hizo sentido, hay otros en el canal que conectan directamente con esto.